Bueno, muy buenos días para todos. Muy buenos días para todos. Bienvenidos una vez más a mi canal. Miren, en esta oportunidad yo les muestro lo que he estado haciendo, ¿sí? Obviamente, yo les expliqué la base completita y unas vuelticas de levantamiento. Listo, simplemente van a tejer esas vueltitas. Permítanme, yo no recuerdo, déjenme, yo hago una cosa. Listo, vamos a contar los puntos. Bueno, el conteo de puntos se hace antes de subir, ¿sí? Ok, tengo 192 puntos. Muy buenos días para todos nuevamente. Estaba contando los puntos porque no recordaba exactamente cuántos son. Son 192 puntos, listo. Yo inicialmente les había dicho que hiciéramos 6 vueltas nomás, pero evidentemente queda muy bajita, 3, 4, 5, 6. O sea, si yo hago 6 vueltas y empiezo a poner el diseño, queda muy bajito. Entonces, inicialmente les había dicho 6 vueltas lisas con esos mismos 192 puntos, pero después decidí hacer 10. De hecho, estoy en la 10ª vuelta, la estoy empezando, miren, apenas la estoy empezando. Estoy tejiendo con un hilo macramé y con una aguja de crochet número 1. Listo, deben tener 192 puntos. Recuerden que la base está explicadita completamente por partes, ¿sí? Hay 3 videos ya disponibles o 3 transmisiones donde les expliqué cómo hacer la base con el diseño. Aquí yo hago las 10 vueltas que les había dicho, 6 inicialmente, pero decidí hacer 10, listo. Un tema de altura, porque es una mochila mediana. 192 puntos, 19 centímetros de base. Entonces voy a trabajar esas 10 vueltas completamente lisas. Voy a tejer esas vueltas, miren, estoy tejiendo con hilo macramé, recuerden, se ve. Dejen en los comentarios un saludito para los que se acaban de conectar. Déjenme yo saludo rápidamente, pero para continuar, para empezar a poner el diseño. Listo, en la próxima vuelta vamos a empezar a poner el diseño. Es decir, en la fila número 11. Ok, Mirella, Reiker y Sarai. Gracias por su compañía. Seguimos entonces. Voy a terminar esta vuelta número 10. Esta vuelta número 10 la vamos a terminar. Listo. Con hilo macramé. Mientras voy tejiendo con el terracota, los dos colores van por dentro, listo, no los vayan a dejar por fuera. Para empezar a poner la figurita más arriba. Miren cómo me va quedando. Ya se va levantando, se va encocando. Y va quedando durito porque el macramé de por sí ya es bastante resistente. Entonces en la próxima vuelta vamos a empezar a poner o hacer lectura del patrón. Vamos a poner a hacer la lectura del patrón en la próxima vuelta. ¿Cuántos puntos? 192 puntos para el diseño que vamos a poner. 192 puntos. Tejiendo en punto bajo, tomando la pestañita trasera de cada punto. Muy importante. Ya aquí estamos haciendo el levantamiento. Bendiciones para cada uno de ustedes. ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo están?
Por aquí conectándome nuevamente a la transmisión para hacer el siguiente procedimiento o el siguiente paso. Recuerden que para el macramé yo no uso cordón, listo, miren cómo queda. Yo para el hilo macramé no uso cordón. Cordón de polipropileno. Estamos utilizando 3 colores, pero estas mochilas las podemos hacer con muchos más colores. 4 colores, 5 colores, 6 colores, 7 colores, dependiendo del diseño y obviamente como lo pida el cliente. Listo, esto es un pedido. Esta que estoy haciendo sí es un pedido. Entonces la voy a hacer porque, bueno, debo entregarla. Y aprovechando que es un pedido, pues decidí hacerles la explicación, ¿sí? ¿Qué hacen ustedes ahora? Cuéntenme. Estamos haciendo la 10ª vuelta. Ya saben, una base de 19 centímetros. La altura aún no la sé, ¿sí? Vamos a ver cómo me va quedando a medida que vaya trabajándola. Vamos a dejar un me gusta a la transmisión. Me gusta, compartan, comenten. Hola Rosalisa, bienvenida, bendiciones. ¿Cómo así, Rosa? Especifica tu pregunta. Bueno, por lo que entiendo, trato de decir que cómo hago para que se me angoste más la mochila, para cerrarla. Si ustedes sienten que el tejido se les está abriendo mucho, jalen un poquito los hilos de alma, listo, para que ella se empiece a cerrar. Miren cómo va quedando las paredes. Gracias, bienvenida, Igualguana, bendiciones. Yo la saludo desde Colombia. Sí, está en la pestaña de en vivo. Linda Noriega. En la pestaña de en vivo de mi canal, ahí están las explicaciones, los de la base, ¿sí? Y de unas vuelticas de levantamiento. Mira, estoy utilizando nomás, estos hilos. El negro y el mostaza, listo, como alma. Eso es todo lo que estoy utilizando. El negro y el mostaza. Listo, Linda Noriega. Eso es un hilo macramé. Hilo macramé, aguja de crochet número 1, marca Macusa. Anoten, anoten. Lo importante es que apunten lo que les estoy diciendo para que no lo olviden. Para que cuando vayan a preguntar por el material sepan qué material les están vendiendo, cómo es el material. Miren que el hilo macramé de por sí es gruesito, miren. Y lo utilizamos en una sola hebra. ¿Sí ven? Eso es todo lo que estoy utilizando, la aguja, los hilos y ya. No estoy empleando cordón como alma, sino los mismos hilos. Es con todo el gusto, Linda Noriega. En la pestaña de en vivo de mi canal van a encontrar los primeros videos de esta bolsa. Recuerden que aquí tejemos sobre la pestañita trasera de cada punto. Estoy transmitiendo desde Pereira, Colombia, Linda Noriega. Tiene un apellido muy bonito, Linda. Linda Noriega. Entonces aquí vamos tejiendo en punto bajo, pestaña trasera, listo. Punto bajo, pestaña trasera. La base tiene un diseño, 3 colores en total. 19 centímetros de ancha por... la altura todavía no la sé, ¿sí? No la sé, pero vamos a ver cómo me queda con el diseño. Ya vamos a entrar en lo más emocionante que es el diseño. En la próxima vuelta, o sea, deben tener 192 puntos, 19 centímetros de ancho. Van a tejer 10 vuelticas lisas, como pueden observar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, con los 192 puntos, ¿cierto? Con los mismos 192 puntos, sin hacer disminuciones y sin hacer aumentos, para que el tejido quede así, ir dándole la forma de bolso, de mochila. Bueno, gracias, Linda Noriega. Yo te sigo mucho y he aprendido. Bueno, esa es la idea, ¿no? Aprender.
Quizás esté muy lejos la cámara, me avisan, no se esté viendo, no se está viendo. Buenos días, Rosalisa, bendiciones. Ok, me dicen más o menos dónde ahí. Ahí, voy a dejarla ahí. Listo. Así me debe ir quedando la pared, miren, bien pulidito. Esta la estoy dejando en 250.000 pesos. ¿Sí? Esta la estoy dejando en 250.000 pesos. Ya saben que es un tema de que como es macramé no pongo el cordón listo, ya queda muy grueso el tejido. O es una cuestión de que prueben, pero pues a mí en lo personal no me gusta usar el cordón para el hilo macramé. Yo simplemente tejo con los hilos, ¿cierto? Porque por si el material macramé se siente como más durito, ¿sí? Es una fibra más fuerte, entonces por eso digo que no hay necesidad de poner cordón. Obviamente, a menos de que estén utilizando un solo color, por ejemplo, un color el terracota, ahí sí podrían utilizar el cordón listo, como para usarlo de alma. Pero procuren que sea un mismo tono al hilo, ¿cierto? Dice, yo también utilizo esa marca de aguja Macusa, es muy buena realmente. Para mí es una de las mejores que hay en el mercado. En cuanto a precio, en cuanto a economía, en cuanto a accesibilidad a ella, porque son bastante económicas, o sea, cualquiera puede tenerla, ¿sí? Por eso me gusta por el precio y sobre todo por el material. El punto resbala muy bien. Entonces aquí sí seguimos tejiendo los mismos 192 puntos. Me disculpan, pero bueno, es que estoy un poquito como afónico, ¿cierto? Miren cómo me va quedando. Tomamos solamente la pestañita trasera de cada punto, recuerden, para hacer los puntos bajos, así. Y cierro. Si observan, miren, introducimos el crochet, traemos lazada y volvemos a traer lazada por debajo. Y así vamos formando los puntos bajos. Unos $80 más o menos, aproximadamente. $80. $80 aproximadamente. Listo, yo voy a hacerle rapidito porque es simplemente tejer con el mismo color. O sea, 10 vueltas con ese mismo color terracota. Listo, ahí ya llevo las 10 vueltas. Tengo que llegar hasta el final, hasta aquí, para empezar a poner la figurita, ¿vale? Vamos a poner una figurita bien bonita en el cuerpo. Qué bonita me está quedando, me encanta realmente cómo se ve. Entonces yo trato como de que la mochila no se me abra mucho porque no es una playera, listo. Traten de que la mochila no se les abra mucho ni se les cierre. ¿Sí? Porque no es una mochila playera, es una mochila tradicional. Muy importante que siempre agarren las lazadas por debajo, miren, por debajo y por debajo. Introducen el crochet por debajo y por debajo. El crochet por debajo y por debajo. Pasan el punto, miren, pasan el crochet por el punto, agarran por debajo y luego por debajo otra vez, ¿cierto? Porque si ustedes tejen como en los amigurumi, les voy a mostrar lo que mucha gente hace. Hace por encima y luego por debajo. Inmediatamente van a cruzar el punto, ¿sí ven? He visto que tejen de esta manera agarrando por encima y luego por debajo. Esto es lo que no se debe hacer, miren, porque el punto queda cruzado. Muy importante. No lo olviden, por favor, apliquen esto de agarrar siempre las lazadas por debajo, miren. Por debajo y luego por debajo, ¿cierto? Para que el punto no se cruce.
pasan el crochet, traen lazada y vuelven para cerrar por debajo. Listo. Miren cómo va quedando de hermoso. Sencillamente hermoso va quedando este bolso. Vamos a darle me gusta a la transmisión. Ok, es con todo el gusto. Igual, Juana. Rosa Florista, bienvenida. Lofe Basto, bienvenida, bendiciones. Gracias. Voy a... Exacto. O sea, mira, voy a hacer la explicación lentamente para que observes lo que se debía hacer, ¿cierto? En el tejido de la bolsa guayo, mira. Normalmente yo tengo mi tejido de esta manera. Entonces, miren, nosotros vamos a cogerle el crochet, como estemos acostumbrados a tejer, obviamente. Unos agarran la aguja como lápiz, otros agarran la aguja como si fuera un cepillo de dientes y van a hacer lo siguiente, miren, van a pasar el crochet por la pestaña trasera, siempre muy importante, pestaña trasera, ¿sí ven? Paso, traigo hebra y para cerrar vuelvo y hago por debajo, miren, este hilo hay que agarrarlo desde abajo, miren, así. Gracias, Mirellita Pareja, estoy como siempre apoyándome por ahí, gracias por el apoyo. Miren, entonces así vamos a ir trabajando, siempre pasando el crochet por debajo, agarramos el hilo, siempre por debajo, para que el punto no se les cruce, muy importante, listo. Ya saben, pues siempre por debajo. Ok, yo me voy a adelantar un poquito porque, bueno, son 10 vueltas, ya las tengo prácticamente y lo que me interesa es que vean cómo es que pongo yo el diseño, ¿cierto? Estas filitas, estas 10 vueltas que acabo de hacer, bueno, que hice ya, que acabo no, que he hecho, estas 10 hileras son igual, son 192 puntos, no hay que hacer aumentos, no hay que hacer disminuciones, punto por punto, no se vayan a comer los puntos, no se los vayan a volar porque están los puntos necesarios, ¿sí? Justo está la cantidad de
puntos que necesitamos para el diseño. Muy importante, no se vayan a volar los puntos por nada, ni por tratar de hacerlo más rápido, no. Bueno, a ustedes por acompañarme. Miren que yo siempre las lazadas las agarro por debajo. Por ejemplo, miren, tengo el hilo tensionado de esta manera. Yo me lo pongo en medio del anular y del meñique y encima del índice, listo. Y miren, pongo el crochet, agarro de abajo hacia arriba, ¿sí ven? El hilo y vuelvo para cerrar igual. Bueno, mi leyita, ya saben pues, siempre por debajo. Porque he visto algo, voy a hacer algo que no se debe hacer, solamente es a modo de ejemplo, es para que no lo hagan, listo. Miren, he visto que hacen esto, pasan el crochet, agarran el hilo por arriba y luego por debajo, ¿cierto? Entonces, miren, lo voy a hacer rápido, miren, por de encima y luego por debajo. Lo que se logra con esto es que el punto quede cruzado, ¿sí? Por lo tanto, los hilos alma se van a notar, miren. ¿Sí ven la diferencia entre un punto bien elaborado y un punto que no está bien elaborado? Aquí se cruza y aquí no. Para ustedes, ¿cuál queda más bonito, el que se cruza o el que no se cruza? Déjenme en los comentarios. ¿Cuál prefieren ustedes, el punto cruzado o el punto que no es cruzado? Así, miren, esto es lo que no debemos hacer. Hola, Sor Ángel Ortiz, bienvenida, bendiciones, gracias por acompañarme, gracias por asistir a esta transmisión, también a Ana Pico, bendiciones, muchísimas gracias por acompañarme. Miren, punto cruzado y punto no cruzado. Aquí se ve el hilo alma, los hilos alma, levemente, pero se ve. En cambio, aquí no se nota, miren, aquí no se aprecia en absoluto nada de el hilo que va por dentro. Entonces son cosas que debemos, o sea, lo explico porque son cosas que no debemos hacer, ¿sí? Son cosas que debemos evitar en lo posible. Entonces recuerden, siempre por debajo. Siempre por debajo, miren. Ambas lazadas, tanto para agarrar como para cerrar, ¿cierto? Por debajo. Mucho, se ve muchísima la diferencia, se nota más, se aprecia. Claro, ese punto cruzado lo podemos hacer como una línea de decoración, por ejemplo. Tejen unas vueltas rectas, hacen una línea de decoración con ese punto X cruzado y después vuelven y tejen las líneas, ¿sí? Lo podemos utilizar como diseño decorativo, pero no para toda la mochila, ¿sí? Bueno, me dieron una idea para hacer más adelante un bolso así. De hecho, me surgió la idea. Recuerden que en el canal tengo varios videos de mochilas con relieves, el punto X, relieve bajo alargado, punto inclinado. Miren que queda bonito. Cuando es así no cruzado, ¿cierto? O sea, lo digo porque he visto mochilas así, ¿sí? O sea, como que la gente a veces no presta atención a esos detalles, pero bueno. Miren, les explico nuevamente lo que no debemos hacer, repito, lo que no debemos hacer. Miren, recuerden que en la técnica Guayú nosotros normalmente agarramos las pestañitas traseras, esto, ¿sí? Ahí estoy señalando la que debemos agarrar, la pestaña trasera para formar los diseños, sí, miren como acá. Y la pestañita o el bucle delantero se ve, es evidente, mírenlo acá. Listo, eso lo hacemos para la forma de los diseños. Bueno, siguiente ejemplo, mira, no vamos a hacer lo que no debemos hacer. O sea, pasamos el crochet y agarramos por encima, mira, ¿sí ven? Entonces, la primera lazada la agarramos por encima y la última para cerrar el punto por debajo. Esto es lo que no debemos hacer, porque inmediatamente vamos a cruzar el punto, ¿sí? El punto se va a cruzar. Ahí está cruzadito. Vuelvo y repito, miren. Por encima,
y luego por debajo. Luego por encima y luego por debajo. Esto es lo que no debemos hacer, porque este punto normalmente lo utilizamos para los amigurumis, ¿sí? El punto X. Entonces, miren qué diferencia hay entre el punto B, sencillito y bonito, miren, y el que es cruzado, miren. Espero se note la diferencia. A ver. A veces se me desenfoca bastante la cámara, me disculpo con ustedes. Gracias, Jimena Cortés, bienvenida, bendiciones. Gracias por acompañarnos. Ahora, lo que se debe hacer, ¿cierto? Esto es lo que no se debe hacer. Ahora, lo que normalmente sí se debe hacer, y es lo siguiente, miren. Igual, se toma la pestañita trasera, recuerden, pestaña trasera. Y ahora lo que se debe hacer es agarrar por debajo, siempre por debajo. Ustedes saben que yo repito mucho, pero es para que puedan interiorizarlo, ¿sí? No vayan a cometer el error de agarrar el hilo desde abajo hacia arriba, sino de abajo hacia arriba, así. Paso el crochet, miren, por debajo y agarro. Y para cerrar nuevamente por debajo. Todo por debajo, listo. Esto es lo que sí se debe hacer. Queda el punto bonito, miren. Noralba Sotelo, bienvenida, bendiciones, gracias por acompañarnos. Entonces voy a empezar a poner el diseño ya en la vuelta número 11, estoy finalizando prácticamente esta vuelta. Número 10. ¿Cuántos puntos tengo yo en el momento? 192. Para los que de pronto llegan tarde, no saben, deben tener 192 puntos para el diseño que vamos a poner. ¿Cuál es el diseño? Bueno, el diseño es el siguiente. Los voy a mostrar ahí. ¿Cuál es el diseño que vamos a poner? Es un diseño de 3 colores, son como una especie de rombos. Son unos rombos, ¿sí? Miren, este es el diseño que voy a poner en el cuerpo de mi mochila, en la parte del centro, ¿vale? Este. ¿Cómo se hace la lectura de estos patrones? Normalmente quienes tejemos con la mano derecha, mano izquierda. Normalmente quienes tejemos con la mano derecha, leemos el patrón de derecha a izquierda, listo, hacia allá. Y los que trabajan con la zurda, leen de izquierda a derecha. Para ambas manos, repito, para ambas manos se lee de abajo hacia arriba, ¿sí? Por ejemplo, una vuelta, otra vuelta y así. Cada línea de la cuadrícula representa una vuelta, listo, una vuelta, otra vuelta y así. ¿Cuántas vueltas tiene el diseño o la franja? 16. Vamos a contarlo, miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 hileras. ¿Listo? Entonces el diseño tiene 16 hileras, que es una franja que va así en toda la mitad del cuerpo. Listo, voy a empezar a leerlo, a hacer la lectura. Vamos a ver si me lo permite acá. Permítanme, yo pongo algo para poder hacer la lectura. ¿Listo? Voy a hacer la lectura del patrón, espero se vea ahí. Voy a darle amplitud y recuerden, vamos a leer esto. La primera hilera, listo, esta. Toda esta línea. Tengo mi tejido acá. Entonces, miren, yo voy a terminar la vuelta hasta llegar aquí, justo al desnivel de mi mochila. Esta es la vuelta número 10, recuerden. Esa música de fondo me preocupa porque se oye fuerte. Listo, chicos, aquí sigo. Vamos a hacer la lectura del patrón. Ok, vamos a... Voy a dar amplitud para que se pueda ver porque siento que... Vamos a mover un poquito así, exacto, ¿cierto? ¿Se alcanza a ver? Ok.
Recuerden que estamos en una transmisión en vivo y en directo. Entonces aquí no hay nada editado. Aquí todo lo que pasa es en tiempo real. Ok. Voy mirando. 1, 2 puntitos más. Ok. 1 y 2. Me informan por favor si lo estoy de pronto, si se está viendo. A ver. Creo que ahí, ¿cierto? Para dar más espacio a mi tejido para que se pueda observar. Listo, yo voy a pasar entonces un poquito. Ahí. Listo, para empezar a poner el diseño son, miren, entonces leemos 2 negros, porque este patrón hay que tener en cuenta lo siguiente, este patrón lo estoy haciendo doble puntada, listo. Cada cuadrito, cada figurita, cada color que ustedes observan en el patrón vale por 2 puntadas en la mochila, ¿cierto? Para que el rombo sea más visible. Listo. Entonces la lectura se hace 2 negros, empezamos, recuerden, de derecha a izquierda para quienes trabajamos con esta mano y de izquierda a derecha para los que trabajan con la izquierda, listo. Empezamos con 2 negros, después 4 terracotas, listo. Entonces miren, para hacer cambio de color, yo dejo este punto sin terminar, muy importante. Bendiciones, Ruby, gracias por acompañarme, amiga, mira. Entonces, para hacer cambio de color, tomo el negro, voy a cerrar el negro, el terracota con el negro, ¿cierto? Para incluirlo y hago 2 puntaditas en color negro, según la lectura de patrón. El último punto lo dejamos sin terminar porque vamos a hacer cambio de color inmediatamente. Entonces, ¿qué dice? Después de las 2 puntaditas negras vienen 2, 4 en color terracota. ¿Listo? Hacemos 4 puntaditas en color terracota. 1 y 2, ¿cierto? Luego el diseño dice que elaboremos o tejamos 2 negros, 2 mostaza y 2 negros. Recuerden, yo lo estoy haciendo doble, por lo tanto, el rombo va a ser más evidente, sí se va a ver mejor en la mochila. ¿Cuántos puntos tiene la base? 192, listo. Hago mis 4 puntaditas en color terracota, 2. Por favor me informan si se está viendo lo que estoy haciendo. 3 y 4. Y el último punto, recuerden, lo dejamos así abiertico porque vamos a hacer cambio de color. Después de esas 4 puntaditas en color terracota, hago 2 negros, 2 mostaza y 2 negros. Listo, 2 negros. Entonces cierro este punto con negro. Hago 2 negros. 1 y 2. Recuerden que el último punto lo van a dejar sin terminar porque vamos a hacer cambio de color. ¿Qué color vamos a utilizar? El mostaza. Cierro con mostaza y hago 2 punticos en mostaza, 1 y 2. Ese último punto lo dejamos abiertico porque vamos a hacer nuevamente cambio de color. ¿Listo? Entonces 2 negros, 2 mostaza y 2 negros. Vengo entonces con el negro. Cierro este punto con negro. Muy importante que no pierdan la calidad de la puntada, que se vea bonito, que no se vean los hilos alma. Muy importante que no crucen el punto. 2 mostaza y luego finalizo con 2 negros. De hecho, el diseño está muy hermoso, me encantó. Voy a estar dejando el patrón, este sí lo voy a estar dejando porque, bueno, ahí está, 2 negros, 2 mostaza, 2 negros, ¿sí ven? Nuevamente, miren, vienen 2, 4. 2, 4 en terracota. Entonces este puntico negro lo vamos a cambiar a terracota, quiero decir, cierro con terracota. Y hago mis 4 puntadas como dice el patrón. Vuelta número 1. Estamos empezando la vuelta número 1 de diseño. Listo. 2, 3 y 4. ¿Sí ven? ¿Cómo lo están observando ustedes? Por favor, dejen en los comentarios qué tal, cómo lo ven. Ahí está, ¿sí? Listo.
Ya hicimos la parte de los cuatro, estos dos, cuatro terracotas. Ahora viene la parte del rombo, que es mostaza. ¿Cuántos puntos? Dos. Recuerden que cada cuadrito, cada figurita que ustedes ven en el patrón para este diseño en especial, lo estoy haciendo doble puntada, muy importante. Cuatro. Cierro con el mostaza. Y hago mis dos puntaditas en mostaza. Uno y dos. ¿Cierto, amigos? Miren. Miren cómo va quedando el diseño de bonito. Ahí ya se va viendo la figurita. Poco a poco se va logrando. Hicimos entonces estos dos punticos mostaza. Ahora que me corresponde, 2, 4 en terracota. Listo, 2, 4. Todo vale por dos puntadas. Cada cuadrito que ustedes observan en este diseño en especial, quiero que tengan muy en cuenta eso, que lo estoy solamente haciendo para este diseño. Listo. Pero normalmente los punticos pues vale por una puntada, pero yo quiero que el rombo quede más, sea más visible, se vea mejor. Hicimos los dos mostaza, ahora hacemos 4 en color terracota. Entonces miren, para hacer cambio de color cierro con el terracota, normalmente como lo hacemos normalmente. 4 puntaditas en color terracota. Entonces empiezo 1, 2, 3 y 4 puntitos. ¿Sí ven? Y ahí vamos formando el diseño. Muy importante que observen en el revés, que no se les vean los hilos. Sobre todo por la parte del revés. Miren qué cambio de color tan limpio, miren. Súper limpio el cambio de color. Bueno, aquí hacemos, miren. Permítanme por favor un momento, mientras tanto vayan observando y van observando la lectura si desean. Pueden comparar, miren, así voy trabajando. Recuerden que vamos en esta vuelta número 1. En la hilera número 1 de diseño. Listo, amigas, aquí estoy, aquí sigo. Bueno, recuerden que vamos en la parte de los 4 puntos en color aquí. Ya hicimos los dos punticos en mostaza, mírenlos acá. Ahora hacemos 2, 4 en color terracota. Llevo 3. Y después hacemos nuevamente la figurita que va en el centro. Ok. Es muy fácil, es simplemente un tema de concentración. Listo. 3, 4. ¿Qué nos toca hacer ahora? Miren, vamos a cambiar entonces. Hacemos 2 negros, 2 mostaza, 2 negros. 2 negros. Ay, Dios mío. Bueno, amigos, miren, recuerden, tuve que silenciar por temas de derechos de autor, música en el fondo. 2 mostaza, 4 terracotas. Cambiamos de color, ahora hacemos 2 negros, 2 mostaza, 2 negros. Listo, 2 negros. O sea, esto mismo lo vamos a repetir, 2 negros. Entonces cierro el puntico con negro y elaboro 2 negros. 1, 2.
Luego, como dice el patrón, 2 mostaza y después 2 negros. Listo. 2 mostaza, perdón. Después de estos 2 negros, hacemos cierro con mostaza. Espero se entienda lo que estoy haciendo. 2 mostaza. 1 y 2. Después cerramos con negro ese puntico. Y hacemos 2 puntaditas en color negro. Listo. Bueno, Omaira Jiménez, bendiciones. Gracias por estar aquí. Bendiciones, bienvenida. Listo. Ahora, ¿qué me queda hacer? Miren, después de estos 2 punticos negros, aquí están. Después de esos 2 punticos negros, hacemos 4 puntaditas en color terracota. Recuerden que todo vale por 2 puntadas, por eso ustedes lo ven doble, ¿cierto? Hicimos esta figurita, ahora 4 terracotas y después 2 negros. Y eso que acabamos de hacer, entonces lo vamos a repetir alrededor. Entonces, 4 terracota. 1, 2, ¿cierto? 3 y después 4. Ahora sí, finalizo con 2 negros. Terminamos con 2 negros. Permítame, yo cierro un momentico algo. La música de fondo. Listo. Terminamos con 2 negros. Miren, vamos a hacer los 2 punticos negros. Gracias, Cindy Paola. Bendiciones, bienvenida. Gracias por acompañarnos. 2 negros. 1 y 2. Ahora sí, entonces, todo lo que acabo de hacer esto, de aquí hasta acá, lo voy a repetir alrededor. Listo. Entonces, permítanme, yo muevo esto para seguir explicándolo de esta manera. O sea, esto ya representa un solo diseño. Desde estos 2 punticos hasta acá. Entonces, esto que acabo de tejer lo voy a repetir en la misma secuencia hasta finalizar. Entonces, empiezo 2 negros, 4 terracotas. Entonces, vamos a hacerlos. Entonces, hacemos 4 en color terracota y esto es mostaza también. Hay que llevarlo por dentro. Entonces, 1, 2, 3 y 4, ¿cierto? Revisamos, miren, ya tengo 4, ahora hacemos 2 negros, 2 mostaza, 2 negros, listo. Entonces hacemos 2 negros, 2 negros, 1, 2, 2 negros, 2 mostaza. Qué bonito va quedando, realmente me gustan mucho los colores. Creo que hice una buena elección de colores. Luce muy bien este color sobre el terracota. Entonces 2 negros, 2 mostaza, 2 negros, 2 negros, 2 mostaza. Dejamos este puntico sin terminar porque vamos a hacer cambio de color y cerramos con negro. Listo. Procuren que el punto quede bonito, bajito, no tan alargado, que no se vean los hilos de alma. Ahora sí, hacemos 4 terracotas, 2 mostaza, 4 terracotas. ¿Ahí quién será? Y Alma, entre. Mira, ahí está la llave. Ahí en la repisita, ahí. ¿No está doña Graciela? No, no está. Bueno, vete. Cierra, por. Por eso. Bueno. Bueno, papi, viene, papi. Bueno. 2 negros, 2 mostaza, 2 negros. Luego hacemos 4 terracotas, 2 mostaza. La gente molestando, ¿cierto? Ay, Dios mío.
4 terracotas, 2 mostaza. Es que justo cuando me pongo a trabajar, ¿no? 4 terracota. Ahí está, miren. 2 mostaza y 4 terracotas. Listo. Todo lo que estamos haciendo se va a repetir. Ya saben, un solo motivo, que es esto. Desde estos 2 puntos negros hasta aquí. Esta es la primera vuelta, la estamos haciendo de diseño. Lo vamos a repetir alrededor. Entonces aquí van 4. O sea, voy haciendo esto. 4 terracotas, 2 mostaza. No miro el patrón porque pues es simplemente repetir esa vuelta. Lo que hicimos en la primera sección, repetirlo alrededor. 4 terracotas. 1, 2, 3 y 4, ¿cierto? Y nuevamente hacemos lectura. 2 negros. Ay, ¿quién será? 2 negros. Bueno, no me van a dejar trabajar, evidentemente, lo siento. A ver, a ver. Ok, ya. Miren que hicimos esta sección. Ahora tengo que hacer 2 negros, 2 mostaza, 2 negros. 2 negros, 2 mostaza y 2 negros. 2 negros. 1. 2 negros, 2 mostaza. Y finalizamos con 2 negros. Revisamos el diseño, entonces ahora siguen 4 terracotas, 2 negros. 4 terracotas, 2 negros. O sea, simplemente repetir alrededor. Listo. 1, 2, 3, 4. Cuatro terracotas, 2 negros. Estamos trabajando en una sola hebra con macramé, recuerden. Aquí no se usan 2 hebras, sino una sola hebra. Porque el macramé ya es gruesito. De hecho, me está gustando tejer con este hilo, no sé, me está gustando, ¿sí? Miren cómo debe quedar el de limpio por dentro. Sí, que se vean los hilos de alma, nada. Bien limpio. De hecho, esta que estoy haciendo es un pedido, ¿sí? Un cliente me la quiere comprar. Una persona me la quiere comprar. Entonces, prácticamente es como si fuera un pedido porque, pues bueno, ella me dijo que la terminara primero y bueno, porque se la van a llevar para Argentina. Si Dios quiere, se la van a llevar para Argentina. Entonces, por eso me animé a hacerla con más razón porque, bueno, ya es un pedido. Prácticamente, miren cómo va quedando la figurita. Te recuerden, aquí son 2 negros después, 4 terracotas, 2 negros. ¿Qué es esto? Mira, 4 terracotas, 2 negros y nuevamente 4 terracotas. 4 puntos en color terracota. Estos colores que yo estoy utilizando acá son opcionales. No es que tengan que usar los mismos, no. Pueden usar otros 3 colores diferentes a estos. 1, 2, 3 y 4. ¿Sí ven? 4 punticos terracota y volvemos a repetir la secuencia. Ok, aquí. Es que si es necesario, pueden marcar, por ejemplo, de dónde a dónde van a hacer.
Yo voy a usar un marcador y lo voy a poner justo hasta donde va el diseño, ¿vale? De hecho, terminamos, miren, el diseño va hasta acá. Entonces, ustedes van a usar marcadores, van a usar un ganchito, algo que les sirva, les facilite el trabajo. O sea, esto es un solo diseño, ¿listo? Esta es la número 1. Aguja de crochet número 1 Macusa, ¿sí? Para el hilo macramé yo utilizo esta. Entonces ahí ya llevamos un motivo, repetimos entonces exactamente el mismo motivo 2 veces y vuelvo y empiezo, ¿sí? Basta acá. Ok, entonces voy a repetir con mucho gusto Sonia Gómez. Por cierto, bienvenida y bendiciones y gracias por acompañarnos por acá. Aquí me falta un puntico, 2, 3, 4. Y vuelvo y empiezo la secuencia que es 2 negros. Repetir secuencia esto, 2 negros, 4 terracotas, esta figurita, luego esto. Y finalizamos siempre con 4 punticos en terracota, ¿listo? Entonces miren, ahí finalicé. Empiezo nuevamente con el negro, 2 puntaditas en negro, 4 en terracota. Por eso es muy importante que marquen siquiera un solo diseño para saber de dónde a dónde es que deben repetir la secuencia. Entonces, 2 negros, 4 terracotas. Cuatro terracotas, vamos a hacerlos. 1, 2, 3 y 4. ¿Cierto? Entonces, ahora el diseño es 2 negros, 2 mostaza, 2 negros. Listo. 2 negros, 2 mostaza, 2 negros. A ver, eso era lo que quería mirar. Permítame que esté acá, creo que me equivoqué, ¿no? Déjenme observar una cosita. A ver, a ver, a ver. Ok. O sea que en realidad nunca termino. Déjenme, yo veo algo. Voy a hacer que me haya equivocado, pues, Andrés. A ver. Ok, miren. Entonces vamos a hacer repetir la secuencia. Listo, negro, 2 negros, 4 terracotas, aquí están. 2 negros, 2 mostaza, 2 negros. 4 terracotas, 2 mostaza, 4 terracotas, aquí están. Esta figurita, 2, 2, 2, 2 negros, 2 mostaza, 2 negros, aquí está. Finalizamos con 4, está bien. Entonces yo me equivoqué, fue en esta. Aquí, ¿cierto? Entonces siempre finalizamos es con 4. Ok, entonces aquí el diseño empieza. Es que puse de más otra figurita de más. Entonces son 2 negros, 4 terracotas para empezar. Luego la figura dice 2 negros, 2 mostaza, 2 negros. Listo, 2 negros, 2 mostaza, 2 negros. 2 negros, normalito, 2. Recuerden que en el cuerpo ya no hacemos aumentos ni disminuciones. Aquí ya simplemente se teje con la cantidad de puntos que hay. En mi caso son 192. 2 negros, 2 mostaza. Y nuevamente 2 negros. 2 puntaditas en color negro. 2 negros, 2 mostaza, 2 negros. Y nuevamente voy y miro el diseño o lo que hemos tejido. Entonces 4, 2, 4. 4 terracotas, 2 negros, 4 terracotas. Entonces 4 terracotas para finalizar acá. Entonces 4, 1, 2, 3 puntos en terracota y 4 puntos en color terracota. Listo. Luego el diseño dice que haga 2 en mostaza. Cierro este punto con mostaza. Y hago 2 mostaza.
Nuevamente hago cambio de color a terracota y elaboro mis 4 puntaditas en terracota. 1, 2, 3 y 4, ¿cierto, amigos? Miren, entonces hemos hecho esto. De hecho, puedo ir mirando esta también, esta que tengo aquí. Entonces vamos acá, miren. 4, 2, 4, ¿cierto? 4, 2, 4. Luego nuevamente repito este motivo. 2 negros, 2 mostaza, 2 negros. Entonces hago 2 negros, 2 mostaza, 2 negros. 2 negros. ¿Cierto? El último punto, como siempre, lo dejamos sin terminar, sin cerrar. 2 negros, 2 mostaza. 1 y 2. Y nuevamente 2 negros. Para terminar, ¿cierto? 2 negros, 2 mostaza, 2 negros. 1 y 2, ¿sí ven? Y después hacemos, a ver, ¿dónde es que voy? Ok, acá. Finalizamos con 4 en color terracota, listo. 4 en color terracota. Muy importante, amigos, voy a marcar los motivos. ¿Para qué? Para no estar confundiéndome con, o sea, de dónde a dónde. Es más que todo para saber la figura cómo va, ¿cierto? Cómo la separación de los diseños. Yo voy a usar hilos contrastantes, unos hilos que tengo por acá. ¿Cuántos? Unos 7. Vamos a sacar varias hebras para ir marcando los diseños o la secuencia. Seis, 8, 10. Con estas. Ok, ya aquí saco varias. Van a usar hilos como marcadores. Yo no tengo marcadores de puntos, pero bueno, vamos a utilizar lo que tenemos a la mano. Esa es la idea, ¿no? Ayudarnos o facilitarnos la vida. ¿A qué me refiero yo con marcadores de puntos? Bueno, yo voy a quitar este. Entonces voy a empezar a marcar diseño. Un diseño, separarlo de otro. Miren, les muestro. Nos vamos a ayudar con el mismo crochet. Esto lo hago muchas veces cuando son diseños continuos. Entonces voy a tomar una hebra. Voy a marcar de dónde a dónde va un diseño. Listo. Entonces el primer diseño empieza acá. Lo marco. Es simplemente para tener una referencia. Si ustedes consideran que esto les parece es muy engorroso o no lo necesitan, pues no lo hacen, ¿cierto? Pero para mí sí es muy importante tener estas marcas porque me sirven para saber de dónde a dónde va un diseño. Entonces, este diseño evidentemente termina acá, ¿cierto? Que es marco acá. Miren que yo simplemente pongo hilos contrastantes, un color diferente. Por ejemplo, este blanco se nota bastante bien, este crudo. Entonces yo marco, ¿sí ven? Esto nos facilita mucho, o sea que un diseño va desde acá hasta acá, listo. Ahí ya marqué un diseño, listo, es este. Me sigo hasta el otro entonces para saber de dónde a dónde va el otro diseño. Entonces voy a poner así para que ustedes puedan visualizar. El siguiente diseño va desde este punto hasta dónde, hasta acá. ¿Ok? Es un tema simplemente de, digámoslo así, a ver. Sí, evidentemente va hasta acá. Entonces lo marco también. O sea, más que todo es para saber separar diseños, ¿sí? Separar una secuencia de otra. Entonces hasta ahí va otro diseño. Entonces, ¿qué quiero hacer con esto? ¿O qué quiero dar a entender con esto? Que aquí hay un diseño, ¿cierto? Luego aquí hay otro diseño. Y así voy a ir marcando para ayudarme, ¿listo? Si no lo quieren hacer, pues no lo hacen. Y si consideran que esto no lo necesitan, pues no lo hacen. Pero para mí sí es muy valioso esto, ¿listo? Entonces aquí son. Ok, aquí terminamos la secuencia. Hacemos con negro 2 puntadas, por ejemplo.
Tengo mi tejido de esta manera, cierro con negro. Hago mis 2 puntaditas con negro. Para empezar, luego 4 en terracota. Siquiera que hagamos unas 2 vueltas, ¿cierto? Para explicarles, listo. Entonces aquí 2 negros, 4 terracotas. Entonces aquí 1, 2, 3, 4. Miro los diseños que ya he elaborado previamente. De hecho, aquí hay que marcar. Vamos a marcar este diseño que llevamos acá. O sea, aquí. Entonces el diseño comienza aquí y finaliza acá. Entonces vamos a marcar. Quien no guste, pues no lo hace. Simplemente sabe cómo va su secuencia. Y bueno, esto es más que todo para los principiantes. O por lo menos para mí que de pronto se me dificulta diferenciar, listo, porque como son colores, miren. Si yo no pongo estas marcas, muchas veces podría decir, ay, pero ¿de dónde a dónde va el diseño, cierto? Entonces miren así. Quizás sea engorroso, pero no lo es, miren. Nos sirve mucho tener estas marquitas en nuestro tejido, listo. Ok, entonces aquí son 2 negros, 4 terracotas, aquí está. Luego el diseño dice que haga esta secuencia. Miren, 2 negros, 2 mostaza, 2 negros. Listo, 2 negros, 2 mostaza y 2 negros. Dos negros. Uno, 2 negros, 2 mostaza, 2 negros, 2 mostaza. ¿Cierto, amigos? Miren qué fácil es. Y después 2 negros. 2 negros, 2 mostaza y 2 negros. Se siente bastante durito el tejido porque el hilo macramé me gusta por eso. Porque le da resistencia al trabajo. Miren cómo va quedando el diseño entonces de bonito. Recuerden que son unos rombos. Les voy a mostrar el diseño que estamos manejando. Listo. Este es el que vamos a poner en el cuerpo de la mochila. Ok, vamos acá, luego 4, 2, 4. 4, 2, 4. 4, 2 en color mostaza. Y después 4 en color terracota. Listo. 4 en color terracota. Ahora viene nuevamente la figurita, miren. Vamos acá. Hacemos 2 negros, 2 mostaza, 2 negros. Listo. 2 negros, 2 mostaza y 2 negros. Entonces este puntico lo vamos a cerrar con negro, lo llevo para atrás y hago 2 negros. 2 negros, 1, 2. 2 mostaza. Exacto. 2 negros, 2 mostaza. Y 2 negros. Estamos tejiendo en punto bajo, listo, lo que llaman muchos medio punto. Pero en realidad yo lo conozco mejor como punto bajo.
Listo, ya hicimos esta secuencia. Ahora finalizamos con 4 en color terracota. Listo. 4 en color terracota. Ya vamos más avanzaditos en esta primera vuelta. Vamos a empezar la vuelta número 2, porque también se las voy a explicar. Para que de ahora en adelante ustedes sigan solitos, simplemente mirando el patrón para quienes lo estén trabajando. ¿Sí ven cómo me va quedando el diseño? Miren, así me va quedando la figurita. Bien elaboraditos, que lo importante es que ustedes sean pulidos, ¿sí? Acostúmbrense a trabajar pulido y así van a conseguir más clientes, ¿cierto? Cuando el cliente ve el trabajo bien hecho, pues bueno, dice, ah, bueno, este chico trabaja o esta chica trabaja muy bien, vamos a comprarle. Bueno, aquí ya terminamos entonces otro diseño. Voy a empezar nuevamente una secuencia voy a empezar una nueva secuencia con 2 negros. Luego el patrón dice 4 en color terracota. 1, 2, 3 y 4. Ok, no se está viendo lo que estoy. Vamos a poner el patrón aquí para que se vea. Ya saben, estamos haciendo esta primer fila, listo, de diseño. Que yo sigo acá entonces. 2 negros, 4 terracotas. Luego el patrón dice 2 negros, 4 terracotas, 2 negros, 2 mostaza y 2 negros. 2 negros, 2 mostaza y 2 negros. Entonces, 2 negros. Uno, 2, 2 negros, 2 mostaza. Y nuevamente 2 en color negro. Y recuerden que para hacer cambio de color siempre dejamos el punto sin terminar, así como ustedes observan. Cambiamos al terracota y hacemos 4 terracotas, 2 mostaza, 4 terracotas. Listo. 4 terracotas. 1, 2, 3 y 4. 4 terracotas, 2 mostaza y 4 terracotas. Listo. Entonces el diseño se repite. Para la vuelta número 2, las figuritas se van a ampliar, se van a empezar a ampliar a ambos lados, porque obviamente son rombos. Listo. Se va a ver muy bonito. Van a ver cómo queda de bonito este diseño. Procuren que el tejido no se les abra. Siento que a veces se me abre mucho, miren. Entonces yo trato como que de acomodar el tejido para que no se me abra. Mostaza, ok. ¿Qué hacen ustedes? Cuéntenme cómo van. ¿Cómo va todo? ¿Cómo va ese trabajo? Estos tejidos. 9 personas. Bueno, está bien. Está bien. Ok, negro. Este negrito está muy bonito. Me gustan todos los colores, de hecho. Pero el que más me gusta es el mostaza. El mostaza me gusta mucho. Creo que luce muy bien sobre estos tonos. De hecho, con este material podemos hacer los amigurumis. Listo. Con el macramé. Normalmente yo tejo los amigurumis con el macramé. Bueno. 2, 4 terracotas, 2 mostaza, 4 terracotas. 1, 2, 3
y 4. Y nuevamente me fijo, aquí no puse marcador, muy importante, pongan un marcador de puntos. Entonces este va hasta acá, exacto. Agarro un hilo contrastante, me ayudo de una fibra, de un hilo y voy a marcar. Entonces el diseño va hasta acá. Porque muchas veces tendemos a equivocarnos, nos equivocamos, ¿cierto? Por no marcar. Entonces ahí está otro diseño y aquí empecé otro. Entonces 4, 2, 4. 4, 2, 4, ¿cierto? 4, 2, 4, luego dos negros, dos mostaza. Dos negros, a ver. Entonces aquí son dos negros. Después de 4 terracotas son dos negros. 1, 2, 2 mostaza. Y después dos negros. Procuren que el tejido no se les abra. Yo siento que a veces como que trata de abrírseme, pero yo no dejo. Listo. Se me tiene, pero miren cómo queda bonito. Muy bonito. Ok, aquí vamos. Ay, ¿dónde es que voy? Ok. 4, 2, 4 aquí. Finalizo con 4 puntos en terracota. 1, 2, 3 y 4. Entonces aquí ya empecé, ya finalicé otro diseño o otro motivo. Empiezo entonces con dos negros. Bueno, yo creo que sí me cabe ahí. Entonces empiezo el motivo con dos puntaditas en negro. Voy a marcar de una vez esta figurita también. Voy a dejar así mientras tanto para poder marcar este diseñito de acá. Listo. Voy a marcarlo para saber de dónde a dónde va una figura o un motivo. Ok, acá. Exacto. Traemos hebra, pasamos, la sujetamos con un nudito sencillo que sea fácil de desatar después para que no nos queden esos hilos ahí. Simplemente, miren, entonces aquí se supone que me queda un último espacio, ¿sí ven? Entonces, si lo hice bien, ahí tiene que estar el espacio. Evelia Sánchez, bienvenida, bendiciones, gracias por acompañarme. Sí, está muy bonito, es una mochila mediana con hilo macramé, me gusta. Miren la puntada bien hechecita, no se me cruza el punto ni nada, ¿cierto? Entonces, ahora sí vamos a hacer el último diseño, que son dos negros, cuatro, miren, dos negros, luego vienen cuatro terracotas, cuatro puntaditas en color terracota o ladrillo, 1, 2, 3, 4. Luego el diseño me dice dos negros, dos mostaza, dos negros, dos negros, dos mostaza, dos negros, dos negros, dos mostaza y dos negros, dos negros, dos mostaza, 1 y 2 y después dos negros. Ay, ¿quién será? Dios mío. Ay. ¿Quién es? Dos negros, dos mostaza. Ay, Dios mío. Dos negros, dos mostaza y dos negros. Hola Lucy Nieto, bienvenida, bendiciones. ¿Cómo está Lucy? Dos negros, gracias por acompañarme. Dos negros, dos mostaza, dos negros. Cuatro terracota. Dios mío, yo siento como que hay más puntos aquí, no sé. Es como mi impresión. Ojalá me case la figurita. 1, 2,
3, 4. Dos mostaza y 4. Entonces son 2 mostaza, 4 terracota, 3, 4. Bueno, aparentemente me casó la figura, listo. Entonces, miren, voy acá, 2 negros, ahora hago, miren que acabo de hacer la figurita, 4 terracotas, 2 mostaza, 4 terracotas, listo. Finalizo el motivo con 2 negros, 2 mostaza, 2 negros, 2 negros, 2 mostaza, 2 negros, ¿cierto? 2 negros, 2 mostaza, 2 negros, 2 negros, 2 mostaza, ya me voy acercando al marcador de puntos, 2 mostaza, 2 negros. Entonces me quedan, miren, justo 4 puntos, que son los 4 puntos terracota que hay que poner de diferencia, listo. Pero como vamos a empezar una nueva vuelta, entonces ya recuerden que aquí se trabaja en espiral y va a quedar un desnivel siempre, sí o sí. Entonces miren, recuerden que es la parte del rombo, ¿cierto? Entonces miren, ahí van 2 y vamos a leer entonces la vuelta número 2. Ya finalizamos la vuelta número 1 de diseño. Vuelta número 2. Voy a poner acá nuevamente para que ustedes puedan observar. Vuelta número 2 de diseño. Miren, entonces el rombo se empieza a abrir. Entonces vamos a tejer 6 puntaditas en color negro. 2, 4, 6, 8, 10 en terracota. ¿Listo? Entonces son 6 puntaditas en negro. Empezamos a abrir el rombo. Miren, entonces aquí llegamos al marcador. Significa que hemos finalizado la vuelta número 1. Y vamos a hacer la número 2. Entonces son 6 puntaditas en color negro. Recuerden que los marcadores son opcionales. Si alguien considera que no es necesario, pues no los pone, ¿cierto? 4, 5 y 6, ¿cierto? Pero estoy pensando más que todo en los principiantes. Ahí están las 6 puntaditas del rombo, porque recuerden que el rombo se empieza a abrir. Luego dice 2, 4, 6, 8, 10 puntaditas en terracota. Listo, entonces son 10 puntaditas en terracota las que voy a elaborar en este momento. Entonces empiezo, miren, 1, 2, 3, ¿sí ven? 3. Vayan jalando un poquito este hilo para que no se abra mucho el tejido. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Miren cómo va quedando de bonito. O sea que estamos haciendo esta primera vuelta, ¿sí ven? ¿Sí ven que toma la misma figura? Miren. Perdón, estamos haciendo la vuelta número 2. Recuerden, vuelta número 2. Ya la 1 la hicimos. Estamos ahora haciendo el tema de los rombos. Los estamos abriendo 10 puntaditas en terracota y luego 6 en mostaza. 2, 4, 6. Listo. Aquí llevo 3, 6, 7, 8, 9, 10. Abrimos el rombo en el mostaza igual. 6 puntaditas en mostaza para abrir el rombo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y nuevamente repito, 10 puntaditas, miren que son estas, 10 puntaditas en terracota. Y es lo mismo, entonces toda la vuelta se va a repetir igual, listo. Hicimos 6 en mostaza, ahora hacemos 10 vamos a hacer 10 en
terracota. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. De pronto no se está viendo lo que estoy tejiendo. ¿Sí se ve? Bueno, ya saben entonces. Bueno, ya voy a mover esto para poderlo explicar mejor en cámara. Miren cómo me va quedando. Así. Buenos días, Lucy Nieto. Bendiciones. Gracias, Alcira Duarte, por estar acá. Así me va quedando el diseño de mi mochila con hilo macramé. Aquí estamos usando el hilo macramé. Un poquito los hilos como para que esto no se me vaya a abrir mucho. ¿Qué me pregunta Alcira? No alcancé a leer. Es que los comentarios se desaparecen rápido. Ok. Una pregunta. ¿Qué programa usas para plasmar tus diseños? Bueno, es un secretico que no se lo puedo revelar porque es una aplicación. Entonces no puedo revelar ese secretico por acá. Porque de ello eso depende. Yo dependo de eso. Listo. Entonces miren. Esta misma secuencia la voy a repetir hasta el final. Listo. Buenos días, Noemí Daza, bendiciones, bienvenida, ¿cómo está? Gracias por asistir. Entonces esto lo voy a repetir hasta el final. El patrón si quiero como dejarlo. Entonces son 10 puntaditas en terracota, 3, 6, 9 y 10. Nuevamente 6 en negro para empezar a abrir el rombo. 6 en negro, 1, 2. Super, Noemí Daza. 2, 3, 4, 5 y 6. Nuevamente, 10 en terracota. Gracias, amada. Entonces hago 10 puntaditas en color terracota. 1, 2, 3, 4. Procuren que el tejido quede bonito, la puntada quede bien elaboradita. Lo que yo les digo, miren esto acá como que hay que acomodarlo un poquito. Qué bonito va quedando. Sí, va quedando bonito. Ahí vamos. Hasta no terminarlo, no verlo, ¿cierto? Entonces, obviamente 4 hay que terminarlo. Son 10 puntaditas de separación entre rombo y rombo con terracota. Entonces llevo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Cierto, amigos? Ahora nuevamente 6 en color mostaza. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cierto? Listo, así me va quedando, miren. Luego 10 puntaditas de separación con mi terracota. Y, o sea, si ven que todo se repite, miren, todo se repite. Es más, yo creería que ya marcadores es mejor. Esto era simplemente para tener una guía. Pero ya con los rombos va a ser mucho más fácil guiarme, ¿cierto? Además, estos punticos de acá del centro solamente van al comienzo y al final, ¿cierto? En la primera y en la última vuelta de diseño, no más. Entonces ya no nos vamos a perder. Yo los voy a quitar de una vez, los puse simplemente para saber el comienzo. Ok, aquí solamente me faltan 2. Ahora sí se ve mejor. Listo. Ya.
todas maneras, dejémoslos ahí por si de pronto los llegamos a necesitar. Fijar un poquito para que no se me abra tanto la bolsa. Listo. Recuerden, después de hacer los 6 punticos del rombo, vamos a hacer 10 de separación con el terracota. Empiezo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿cierto? Ahora hacemos. Voy a jalar un poquito porque siento que se me está abriendo de más. Entonces hago, después de las 10 puntaditas en terracota, mírenlas ahí, voy a hacer 6 puntaditas en negro para ir abriendo los rombos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y nuevamente 10 puntaditas en terracota, ¿cierto? O en ladrillo. Entonces empiezo, miren, 1, 2, 3, 4. Jalar un poquito el mostaza para ir cerrando el bolso, que no se me abra. Ok, ahí. Entonces llevo 4, 5, 6, 7, 8, 10. Y nuevamente 6 en mostaza y es repetir hasta el final. Entonces, chicos, yo voy a dejar hasta aquí porque voy a dejar el patrón de hecho por si alguien la quiere hacer. Si alguien la quiere hacer, voy a estar dejando el patrón entonces del cuerpo para que lo vayan haciendo, listo, para que lo vayan desarrollando conmigo. Voy a tratar de terminar esta vueltica. 2, 3, 4, 5 y 6. Nuevamente cambio al terracota y hago mis puntos, mis puntadas, mis 10 puntadas con color terracota. Entonces cierro con terracota. Entonces miren que es lo mismo, se repite hasta el final, ¿sí ven? Todo es lo mismo. Uno, 2, 3, 4, 5, 6. Lucy Nieto, bendiciones, ¿cómo vas? 3, 6, 7, 8, 9, 10. Nuevamente, 6 puntaditas en color negro. Voy a jalar un poquito este negro porque siento que se me abre. Cierro con negro. Y hago las 6 puntaditas en color negro. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Voy a ir mostrando de ahora en adelante avances, listo, de cómo va quedando la mochila, pero no voy a hacer todas las vueltas, o sea, con ustedes no. Solamente voy a ir mostrando avances porque es mucho trabajo, ¿sí? Son muchas vueltas. Entonces, en una misma transmisión queda como pesado, ¿cierto? En una misma transmisión queda pesado hacer un bolso completo. Son muchas vueltas, son muchos puntos.
Entonces espero comprensión de su parte, listo. Si de pronto me demoro muchos días, es porque no es solamente estoy haciendo esto, no estoy haciendo otro proyecto también que es un pedido, listo, que me hicieron, entonces estoy trabajando en ese pedido. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos. Nuevamente 6 en mostaza y es repetir hasta el final. Bueno, ya me comprometí, voy a dejar el patrón. Creo que saliendo de aquí voy y lo dejo, pero para que lo desarrollen, listo. 1, para que lo elaboren. 2, 3, 4, 5 y 6. Jalo un poquito el hilo terracota, el hilo negro, no quiero que se me encoque esto, no se me cierre, se me abra, perdón, el bolso. Ahora sí, nuevamente 10 y así hasta el final. Bueno, amigos, los voy a dejar entonces el día de hoy. Recuerden que el patrón lo voy a estar dejando. Ya mismo lo voy a dejar. Es que va a ser ya mismo. No importa. Voy a estar dejando ahí mismo en la... Bueno, ahí en la... Yo puedo editarlo. Lucy Nieto, sí, voy a dejarlo, pero ojalá lo desarrollen. Me gustaría que lo estén haciendo varios. Me gustaría, sí, que lo hicieran varios. Recuerden, 192 puntos. Gracias, Lucy Nieto. Este bolso tiene 192 puntos, recuerden. 192 puntos. 3 colores. Voy a editar, editar. Cortar, claro. Listo. Entonces, chicos, pueden ir revisando. Bueno, permítanme, denme 5 minuticos para... No, creo que menos. Voy a publicar en la pestaña de comunidad, muy importante que tengan en cuenta esto. En la pestaña de comunidad voy a estar dejando el patrón, listo. Voy a subirlo de una vez. Público, imagen, esta, siguiente, siguiente. Listo, miren, ya lo estoy compartiendo. Ahí está disponible el patrón. Permítame, yo miro qué pasó acá. Ok, miren, el patrón ya está colgadito en la pestaña de comunidad. Listo, ahí está. Aprovechen y sáquenlo, porque yo ya me despido de ustedes. Listo, muchísimas gracias por todo. Bendiciones. Nos estamos viendo entonces más avanzaditos. Repito, vamos a vernos más avanzados. Yo voy a darle a esta mochila más y después les muestro cómo va quedando. Bueno, para que ustedes se animen a tejerla también vale. Bendiciones, cuídense mucho, se les quiere y muy agradecido con la paciencia de cada uno de ustedes. Listo, bendiciones. Cuídense, se les quiere mucho. Gracias, miren cómo debe quedar el diseño en el cuerpo. Ahora sí, sin más que decir, me despido. Bendiciones, nos estamos viendo próximamente aquí en mi canal de YouTube Teje Guay con Andrés Rodas. Bendiciones. Gracias. Chao.